Hoy se cumplen 30 días de que asumió el gobierno Javier Milei y en tan poco tiempo han pasado muchas cosas. Parece que quedan lejos en el tiempo el mega DNU, la ley ómnibus, que están todos en debate, están todos en discusión y vamos a hablar de ambos temas a lo largo del programa. Pero hoy los temas principales pasan por la economía. Paradójicamente, alguien que se suponía que sabe o se supone que sabe de economía, a partir de la desregulación que fue haciendo y de la liberación de precios y demás, bueno, estamos hoy esperando, ¿sí?, que se conozca la inflación del mes de diciembre. En principio está proyectado que se dé el dato a partir de mañana, pero hay un dato que ya se conoce, que es la inflación de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires para el mes de diciembre fue de un 21,1%. Ahora, si nosotros pensamos a nivel nacional lo que fue la devaluación, ¿sí? Recordemos que el tipo de cambio duplicó su valor. El cambio oficial, ¿no? Porque más de uno me dirá, no, el dólar blue hoy está en 1145, no sé, en este momento debe haber cerrado justo la cotización, pero el dólar oficial aumentó al doble de su valor. Eso impactó en muchísimos precios. La nafta, ni hablemos, ya superó lo que sería el 100% del incremento. De hecho, ya vale más de $1 tomándolo a dólar oficial el litro de nafta. Lo mismo sucede con la inflación de alimentos, es de más del 200%, pero guarda que muchísimos alimentos se incrementaron entre un 35 y un 50% en los últimos 30 días. ¿Sí? En el interín está anunciado para hoy más tarde un nuevo acuerdo con el FMI. ¿Cuáles son, en principio, algunas de las cosas que trascendieron y que vamos a ponerlo todo en potencial porque justamente no se conoce el texto del acuerdo sobre el cual están trabajando, pero lo que habría trascendido es que el tipo de cambio se liberaría, ¿sí?, unificando todo. Eso nos llevaría a una nueva devaluación. Si pensamos en el dólar que está más alto, implicaría otros 400 pesos de devaluación del valor del dólar. También un ajuste incluso más fuerte del que tenía pensado este gobierno, y la parte, si se quiere, de los deberes que estaría hecha es la liberación de precios, de tarifas y demás, y obviamente ya sin más control cambiario. Bueno, en principio nada de esto parece que vaya a favorecer que se estabilice la economía. Las distintas consultoras especulan con que la inflación para el mes de diciembre sea más cercana al 30% que al 20%, por lo menos superaría el 25%, veremos a partir de que se conozca el dato oficial, pero la inflación en alimentos, por ejemplo, terminaría superando el 200% anual para el 2023, con un componente muy importante del mes de diciembre, ¿sí? Bueno, paritarias, digo, ¿se reajustan los sueldos? No, por ahora no hay nada a la vista. Si este ritmo de, digamos, escalada de precios persiste, bueno, o hay paritarias o vamos a tener fuertes manifestaciones más allá de lo que
haga la CGT o lo que hagan distintas organizaciones, cuando a la gente no le alcanza la plata para comer y cuando la clase media se ve empobrecida, la conflictividad social aumenta y bastante. En el ámbito si se quiere, local, ¿cuál fue el resultado de la liberación de la ley de alquileres? Se eliminaron se eliminó el plazo de 3 años, se puede pactar en dólares y demás. Bueno, hay un leve incremento de la oferta. Sin embargo, lo que no sucedió es que los precios bajen, todo lo contrario, ¿sí? Los precios han subido y en muchísimos casos se ha dolarizado. Y además, como la especulación siempre está a la orden del día y es un problema cultural de nuestro país, en muchísimos casos se están haciendo contratos por 1 año, solo por 1 año, ¿sí? Que es menos todavía de lo que preveía el Código Civil y Comercial, y con 3 incrementos en el año. En algunos casos hasta con incrementos trimestrales. Es prácticamente demencial hoy ser inquilino en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. La verdad es que cuesta entender cómo quieren llevar adelante este debate. El funcionario dijo que estuvieron trabajando mucho tiempo. La verdad no es lo que parece, porque la cantidad de errores que tiene el proyecto, el diputado Palazzo mencionó varios, hay muchísimos más, parece más un acto más bien improvisado o una suerte de vómito de todas las cosas que quieren hacer en la Argentina entre el DNU y el proyecto de ley, las volcaron y las mandaron. Cuando uno trabaja mucho tiempo, con mucha gente, en general eso ayuda a disminuir errores, ¿no? Se van corrigiendo y demás. No parece ser el caso del proyecto de ley que estamos discutiendo y la forma en que nos proponen abordarlo tampoco es muy prolija. A mí como mujer me resulta ofensiva la palabra sugerencia. Yo no le hago sugerencias a nadie. Yo milito desde hace muchísimos años y estoy acá para representar los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y a mí ningún señor con ánimo de monarca me va a venir a decir que solo me queda abanicarlo y darle consejo en la conformación. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Miriam fue muy clara en los vastos temas que trata la ley ómnibus y cómo va atacando a distintos sectores del pueblo trabajador. Por eso nosotros vamos a plantear e insistir que acá tiene que haber un debate, porque lo que quieren hacer es directamente un trámite express para que no se ponga al descubierto qué es lo que quieren hacer realmente con esta ley ómnibus. A ver, es un insulto a la población. Acá este gobierno, por medidas que tomó, pasó la inflación del ya muy terrible 10% mensual que dejó Alberto Fernández al 30% mensual. Y esto lo siente toda la población, haya votado a quien haya votado. Lo más importante es que el Parlamento hoy está trabajando para avanzar en muchas de las normas y leyes que vinieron en un paquete ómnibus que nuestro país espera hace muchos años. Me acompaña en este momento Francisco Cafiero, dirigente del peronismo, de familia y tradición peronista. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Bien, es una forma de decir, digamos, ¿no? Sí. Preocupado, siguiendo el día a día de las medidas que va tomando el gobierno Milei. Decías en tu presentación, en tu editorial, pasaron 30 días. Uno tiene la sensación, subjetiva por supuesto, ¿no? Pero la sensación de que ha pasado 2 años, ¿no? Por todo lo que hemos visto en estos 30 días de gestión del gobierno Milei. Seguro que sí. ¿Cómo ves el debate parlamentario? Bueno, por la ley ómnibus y también, en definitiva, el DNU que también se está debatiendo en el Congreso. Sí, a ver, está el DNU que tuvo sus repercusiones judiciales,
sobre todo en lo que tiene que ver con... Y que todavía faltan muchísimos más amparos por que ya hay cayendo. una catarata de amparos, ¿no? Sí, que tuvo un freno en lo que tiene que ver con la reforma laboral que quería imponer el gobierno de Milei. Y después está esta ley ómnibus de no sé cuántos, 600 y pico de artículos, pero en el medio está una devaluación del 120%. Sí. Y una suba generalizada de precios que esencialmente impactan en la comida, en los combustibles, en las naftas. Es decir, hoy llenar la el nafta tanque... ya superó el 100% de aumento. Hoy llenar el tanque es prácticamente un dineral, digamos, ¿no? Se ha transformado rápidamente. Lo bueno es que la obesidad va a dejar de ser un problema en nuestro país. No sé quién piensa así. Lo cierto es que el bolsillo aguanta cada vez menos, digamos, ¿no? Hay una suba en serio, indiscriminada, de los precios, con un quiebre, con en estos 30 días de gobierno, un intento de quiebre con el Estado promotor. Es decir, ¿no? Esta idea de liberar precios, liberar la economía, liberar. En definitiva, lo que achacan es la presencia de un Estado inteligente que cuide, acompañe, contribuya al crecimiento del país, ¿no? Hay una especie de espíritu egoísta con todo lo que lleva adelante. Sí, porque hasta ahora gobierno. todo lo que tuvo que ver con, si se quiere, la desregulación, favorece a unos pocos, ¿no? O sea, yo recuerdo en el momento que Milei asumía, decía, el ajuste lo va a pagar la casta, no lo va a pagar el pueblo, pero bueno, ahora no tenemos claro si la casta es el pueblo o... Porque yo no veo de hecho no veo un gran ajuste en la política. Sí, bueno, achica ministerios y demás, pero no veo a los diputados, senadores o a la estructura del Poder Ejecutivo diciendo, bueno, vamos a ganar lo que gana un maestro, que es el discurso que más de una vez sostiene la izquierda, ¿no? Mira, a mí nunca me gustó hablar de casta porque nunca entendí a qué se refería concretamente Milei de la casta, siendo él diputado de la Nación. Sí. Y no cobrando como diputado de la Nación. Nunca entendí quién paga la habitación o las habitaciones que utiliza el presidente Milei y quien fuera candidato a presidente Milei previamente, antes de ser electo presidente, en el Hotel Libertador. Digo, hay tantas preguntas que me hago. Lo cierto es que y citando a Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Pareciera que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, digamos, ¿no? Porque las primeras medidas que van tomando o el impacto de las medidas que van tomando van en esa dirección. Y después buscan una distracción permanente más allá del ajuste que uno va percibiendo y que la gente va percibiendo en su bolsillo cuando va al supermercado, al almacén, a llenar el tanque o a cargar nafta, digamos, ¿no? Ya pareciera que llenar el tanque de nafta es un lujo en estos días. Pero lo cierto es que buscan distraernos, digamos, ¿no? Buscan distraernos con si están los perros o no de Milei en Olivos, es decir, juegan a... Bueno, eso es algo que Milei sabe manejar muy bien. Él permanentemente supo generar a lo largo de la campaña, hay que reconocer que tuvo la habilidad de generar permanentemente noticias que lo pusieran una y otra vez en el centro de la escena. Así fue como yo creo que le ganó primero el lugar a Bullrich y después, bueno, finalmente ganó en el balotaje. Pero él siempre encuentra la manera de que se esté hablando de él y hoy que es presidente, no tal vez de lo importante que es justamente cómo se empobreció toda la población. Bueno, pero gobernar no es sacar titulares en los medios y decir si están o no mis perros. No, está claro, digamos, que eso te sirve un tiempo, en algún momento después... Lo cierto es que con el acelere tan brutal, ¿no?, de la suba generalizada de precios y de las consecuencias iniciales que estamos viendo, despidos. Ayer me junté con el secretario general de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires, Antonio Galó. Y me contaba rápidamente lo que fueron los despidos en el mes de diciembre para ese sector. En
las fábricas, talleres y empresas adjudicadas al sindicato en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Sí. Hay unas consecuencias y que todavía no llegó la brutalidad del resto del ajuste. Vos haces una muy buena pregunta. Bueno, ¿y las paritarias? Claro, ¿Las paritarias cuándo? Porque todavía decir, y además, paréntesis, todavía, sobre todo para el asalariado en blanco, hay el regularizado, todavía tiene el resto, o un poquito el resto del aguinaldo. ¿Cuándo eso se acabe? Sí. Digamos, el mes de febrero, el mes de marzo, cuando inicien las clases y empiecen a llegar las cuotas, y no haya los cupos en el sector público necesarios para cubrir esa nueva demanda. La suba del transporte público, la Ciudad de Buenos Aires, el subte subió la semana pasada de 80 a 110. Y así va a empezar un conjunto de subas generalizadas que van a impactar. Y después uno puede incipientemente ver, más allá de los 600 y pico artículos de la ley ómnibus, que espero que los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras den un debate en serio, jerarquicen el debate político, pongan en valor a las instituciones, porque claramente la mirada del gobierno Milei es que las instituciones no necesariamente sirven, y todo lo contrario, digamos, transitamos más de 40 años de consolidación democrática y por algo están estas instituciones, pero creo que hay que mirar también otros aspectos del gobierno, ¿no? Su política exterior, su posición geopolítica en el mundo, su vínculo en sus relaciones internacionales. Salieron de los BRICS. Bueno, la Argentina tenía la posibilidad de ingresar al grupo, pero han decidido no ingresar. Fíjate un dato de lo que fue la balanza comercial del 2022. Sí. De cada $10 que ingresaron a nuestro país, 8 de ellos vinieron de países no occidentales. Y lo que Milei propone es unas relaciones carnales con Estados Unidos e Israel, y la Argentina por naturaleza tiene excelentes relaciones bilaterales con Estados Unidos, excelentes relaciones bilaterales con Israel, pero el mundo no pasa únicamente por ahí. Vivimos en un mundo cada vez más dinámico, cada vez más multilateral, donde la Argentina en la tradición de su política exterior pregona el fortalecimiento del multilateralismo, y los BRICS eran una gran oportunidad, no solo para el comercio, sino también por todas las posibilidades de inversión que trae un foro, un grupo de esas características. Que la canciller Mondino haya recibido a la encargada de la oficina comercial de Taiwán, que no tiene estatus diplomático, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas, una ofensa a uno de los principales socios comerciales de Argentina, que es China, la República Popular China. Es decir, hay un conjunto de medidas, de desarticulaciones, de improvisaciones, de destratos, que van de la mano del impacto de la devaluación, que van de la mano de la suba generalizada de precios, que van de la mano de hasta retos de las Naciones Unidas para el protocolo de seguridad que quiere implementar la ministra Bullrich. Es decir, hay una serie de consideraciones que en estos 30 días llaman mucho la atención, y por sobre todas las cosas, como te decía antes, son preocupantes. Por eso uno está preocupado. Jorge. Francisco, bueno, vos tenés un apellido. Yo llegué a votar en la interna de Antonio Cafiero con Menem, así que mirá si conozco la historia de la familia. Pero yo te escuchaba atentamente. Y hay que decir que si está Milei hoy como presidente, tiene que ver que el peronismo fracasó, o por lo menos el peronismo, kirchnerismo. Y escuchaba que hacías una crítica justamente a Patricia Bullrich con el tema de seguridad. Y yo creo que durante todo el peronismo, es lo que creo yo, hubo una mirada garantista de los delincuentes y se olvidaron de las víctimas. Y me parece que hoy, que se quiera revertir eso, fíjate lo que está pasando en Ecuador con el narcotráfico, no está mal. No está mal que haya una mirada más garantista de la fuerza de seguridad que de los delincuentes. Bueno, dos cosas. Primero, es cierto, nosotros necesitamos una autocrítica.
una autocrítica para ver dónde fallamos, dónde no comunicamos bien, dónde no ejercimos como deberíamos haber ejercido y dónde no gobernamos como deberíamos haber gobernado. Ahora, en nuestro gobierno no tomamos ninguna decisión en contra de los trabajadores. Tuvimos un problema serio del salario, eso sí, pero además también con contextos absolutamente adversos. 3 años consecutivos de sequía, nunca antes, desde 1964 que no hubo 3 años consecutivos de sequía, que impactó en muchos los ingresos de divisa que genera nuestro país. Sí, la pandemia, las consecuencias generalizadas de una guerra entre Rusia y Ucrania, en fin, que impactó en los precios de los... Tal vez, Antonio Cafiero, porque yo te llevo más atrás desde que está la democracia, digamos, gobernó el peronismo gran parte. Sí, sin embargo, los salarios... Pero perdón. Yo no critiqué a Patricia Bullrich. Yo dije lo que el informe que sacó el relator de, creo que es la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación a las advertencias. Sí, por el protocolo anti-piquete. Por el protocolo anti. Estoy diciendo, hice una mirada más, una descripción más desde el punto de vista de la falta de coordinación en tanto a una planificación de su política exterior. Que el peronismo necesita tener un discurso bien claro en relación a la seguridad. Yo te pido que revisemos los indicadores de nuestra última gestión en materia de seguridad. Sabina Freddy fue un desastre. Bueno, eso es una opinión suya. Yo pienso muy distinto a lo que usted opina. Por lo menos creo que fue una gran ministra. Que lo escucho siempre hacer, digamos, una gran autocrítica en materia de seguridad y de política criminal es Alejandro Santoro, que siempre levanta ese guante. Pero bueno. A ver, si las cosas se hubieran hecho bien, Alberto hubiera reelegido o Massa hubiera ganado, eso está clarísimo. Primero, y para continuar un poco con el concepto de la seguridad no es únicamente una responsabilidad estrictamente de las fuerzas federales y provinciales del orden público, sino que son un conjunto de políticas que hay que tener en cuenta, que son las que disminuyen el delito. Uno, más educación, más Estado, más presencia del Estado, digamos, ¿no? Ahora, hay flagelos que claramente nos preocupan y nos vienen preocupando. Las fotos y los acontecimientos que vimos a través de las distintas fotos periodísticas que vimos en Ecuador, bueno, uno no puede dejar de reflexionar lo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Bueno, acá el gobernador tuvo que mudar a su familia. ¿Cómo? Acá en Rosario, el gobernador tuvo que mudar a su familia. Es terrible, y toda mi solidaridad con el gobernador Puyaro, digamos, ¿no? Sí. Eso es terrible. Pero eso es cuando organizaciones criminales le ganan al Estado. Por eso es importante tener un Estado promotor, un Estado inteligente, comprometido, profesionalizado. Vengo una experiencia de 4 años en el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas Argentinas son, en la percepción, en muchos de los análisis de opinión pública, en la percepción de la ciudadanía, de las agencias mejores ponderadas. ¿Y por qué es eso? Por sus altos niveles de profesionalismo, por sus muy buenos niveles de conducta. Es decir, porque han logrado en estos 40 años de democracia, a pesar de haber tenido gobiernos ilegítimos de las juntas militares y de los desastres que hicieron en violación a los derechos humanos, económicos, sociales, pero claramente son una institución hoy de las mejores ponderadas. Y uno vio, por ejemplo, lo que fue el desempeño de las Fuerzas Armadas en la pandemia. Nunca antes hubo un despliegue de operaciones militares y logísticas tan grande en la Argentina como fue las operaciones General Manuel Belgrano 1 y 2 de la pandemia. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero la pregunta mía, la voy a hacer más directa. Si vos hubieras estado en la Cámara de Diputados hoy, ¿votás la ley de Bullrich un poco más dura contra la delincuencia, contra el narcotráfico? Yo no creo en la baja de imputabilidad. No estoy de acuerdo con eso. La verdad que no llegué a los articulados en materia de seguridad pública. Leí los de defensa, que son obviamente por naturaleza temas que me interesan y que por la responsabilidad que tuve como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del país, puedo dar una opinión profesional y con conocimiento de los temas que vi redactados en la ley Omnibus, y la verdad que ninguno me pareció pertinente y hasta incluso uno de los 4 puntos absolutamente inconstitucional. Francisco, volvamos un poquito con el tema de la ley Omnibus. ¿Qué va a hacer la oposición? Digo,
Yo no sé si alcanza sin los votos del peronismo para aprobar esta ley. Entiendo que salvo que haya algunos que se separen, no sería suficiente. ¿Qué hay que se pueda rescatar de esto? ¿O directamente consideras que ningún aspecto del proyecto de ley debería prosperar? Bueno, yo lo primero es que aspiro que nuestro bloque, que es el mayoritario, 102 diputados y diputadas, el que preside Germán Martínez de Unión por la Patria, mantenga una coherencia de nuestros principios, valores, posicionamientos en relación a los más de 600 y pico de articulados y propuestas que está esta ley ómnibus. Que recordemos un dato, ¿no? Una ley ómnibus supuestamente armada por Federico Sturzenegger. Sí. Recordemos quién es Federico Sturzenegger, fue presidente del Banco Central de la administración de Mauricio Macri, aquel que decía abiertamente que habían hecho coaching en campaña para decir lo que no iban a hacer y hacer precisamente lo contrario, digamos, ¿no? Y hacía un chiste de la mentira, digamos, ¿no? Quien no ocupa, hasta ahora, yo no vi en el boletín oficial publicado qué cargo ocupa. Entonces no sabemos si es una cuestión ad honorem, si es una cuestión de voluntarismo que le da al presidente Milei y a su gabinete. Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Y cuál es esa necesidad? Recién veíamos en la pantalla al diputado Santilli diciendo que el pueblo estaba esperando, que gran parte de la Argentina esperaba estas iniciativas. La verdad que hablemos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas a ver quién realmente estaba esperando estas medidas, digamos, ¿no? ¿Quién quiere desregularizar así la economía? Sí. ¿Quién quiere desregularizar así los precios? ¿Quién quiere desarticular así el Estado promotor? Que hay cosas que mejorar, sin dudas. Hay cosas de la seguridad pública para mejorar y mucho. La lucha contra el narcotráfico y mucho. Que hay que mejorar esa lucha. Hay que mejorar la educación pública primaria, de los niveles iniciales, primarios y secundarios. Yo soy docente de la universidad pública. Soy consciente de los niveles en los que llegan muchos los estudiantes a formarse profesionalmente. Sí. Reconozco que hay deudas pendientes, pero eso no lo vamos a hacer desarticulando al Estado o desregulando las economías. Estas son medidas que van a tener un alto impacto en la destrucción de las cadenas productivas, el desempleo. Lamentablemente, si esto avanza con la naturaleza a la que aspira el presidente Milei y su gabinete, va a crecer la pobreza. Por eso, ¿qué creo que hay que hacer en el Congreso? Definir en función de nuestras prioridades objetivos vinculados a nuestro pensamiento político, nuestro horizonte político, y defender siempre al pueblo trabajador, generar las condiciones para que en la Argentina haya trabajo, para que el salario cada vez rinda más, para que haya paritarias. Es cierto que tuvimos altos niveles de inflación en nuestro gobierno, clarísimo. ¿Quién va a negar eso? Pero siempre para el trabajador registrado, siempre hubo paritarias. Siempre hubo paritarias. Lo que habíamos dicho en campaña, de que los jubilados puedan acceder a una buena canasta de medicamentos, en muchos casos gratis y en otros bastante accesibles, eso lo fuimos cumpliendo. Bueno, eso es algo que se había restituido, digamos, a partir del gobierno de Alberto, mucha de la medicación gratuita. ¿Eso se va a cortar ahora? Habría que preguntarle a las nuevas autoridades, ¿no? Entiendo que eso tiene que ver con un Estado promotor, aquellas medidas que nosotros fuimos tomando, y que me da la sensación, por su filosofía de política, de vida, que expresa la libertad, avanza, que el concepto de libertad está absolutamente filosóficamente atado con nuestra concepción, a que haya condiciones para que haya libertad. Por eso nosotros creemos en el valor de la justicia social y le damos jerarquía de justicia a lo social. Sí, claro. ¿Me explico? Es decir, hay una mirada, hay una filosofía, hay un contenido que tiene que ver con lo que concebimos y lo que obviamente, cuando la gente nos deposita su confianza, intentamos hacer mientras gobernamos. Por supuesto que, e insisto, tuvimos problemas exógenos e internos.
Gobernar no es tarea sencilla. No, seguro. Requiere de experiencia, requiere de mucho compromiso y no lo hace una persona sola. Es decir, y nosotros tenemos instituciones, normas, una constitución, y nuestro país no se gobierna con decreto. No se gobierna dándole la espalda a el Congreso. No se gobierna por Twitter o por X, como es ahora la red social, digamos, ¿no? Ni por TikTok, ni por YouTube. Francisco, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a vos por la invitación y a todo el equipo. Y les deseo un feliz año bueno, y a disposición. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir a un breve corte y cuando volvemos los invito a ver este informe sobre la explosión de precios que hay en Argentina. Va a subir porque ya viene la fiesta, pero bueno, hubo un aumento ahora 20%. ¿Cuándo fue la última vez que aumentaste? ¿Y ayer? O sea que ya hoy los precios son totalmente distintos a los de ayer. Totalmente distintos a los de ayer. ¿Y los proveedores qué te dicen? Ese es el precio que te pasaron ayer con el aumento, pero ahora tenemos que ver, ahora es como el día a día, tenemos que ver el viernes o el lunes cómo va esto. Nosotros en la pandemia, te digo con sinceridad, trabajábamos, ¿viste? Claro. O sea, la situación estaba difícil, era lógico, ¿no? Pero trabajaba, o sea, uno se defendía. Ahora la situación está mucho más complicada, ¿viste? A nosotros nos bajó un 40%, o sea, la venta, y a su vez todos los materiales aumentaron de un 35% a un 40%. Estamos hablando justamente de eso. Mirá. No sé si lo vas a publicar, pero esto Estamos en vivo, así que revienta todo. ¿Cómo que revienta? ¿Dónde siente el aumento? En todo. En todo. Desgraciadamente está jodiendo a toda la gente. ¿En qué se ajustó él? Digo, en cuanto a sus gastos, ¿dónde es que más impacta el aumento? La comida. La comida, el impuesto que te exigen. ¿Qué impuesto ya vio que aumentó bastante? Y gas, luz, lo básico. Ahí dice que va a aumentar en febrero y marzo. Sí. Pero ¿saben cuál es el problema de esto? Que la gente no toma conciencia y no toman los libros y miran qué pasó en los 70. Estamos ahora con el diputado Juan Carlos Giordano del Frente de Izquierda. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. ¿Viste que decir bien? Hay que decir bien porque es una forma de decir. Sí. Bien cuando se lucha, sí, claro, pero se la está pasando muy mal. Sí, tremendo el impuestazo a vivir en la Argentina. No paró. Un gobierno que, si lo pudiéramos definir, podríamos decir es una banda de saqueadores que se apoderaron del aparato del Estado para que en nombre de la libertad, fíjate qué nombre, es la libertad capitalista llevada al extremo, para que los grandes capitalistas, los grandes empresarios hagan fortunas. Sí. Es el combo, ¿no? El golpe de Estado del 55 también se llamaba Revolución Libertadora. Imagínate vos, está bien pensado. Y recién venía en un colectivo, una imagen le quedó en la loneta de un colectivo. Acá no viajan los políticos, Milei con Marra. Sí. Esto de los políticos, claro, empalmaron con un hartazgo popular del desastre de los gobiernos anteriores para llevar al poder a los peores políticos patronales que tuvieron de la dictadura para acá. Dictadura, el menemismo que entregó todo, el macrismo. Y vos sabés que nosotros de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unida hacemos estas críticas enormes a la ultraderecha de Milei, habiendo sido fervorosos opositores a los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, de Massa y demás. Pero bueno, ese caldo de cultivo que han generado los políticos patronales han llevado a que pueda estar en el poder esta manga de saqueadores en todo sentido. Si ¿Cuánto tiempo aguanta la gente sin que se reabran paritarias? Porque hasta ahora no hay ningún anuncio a la vista de que vayan a abrir. ¿Cuánto aguanta la gente en general? Porque si vos ves... Mira, las paritarias es como que van acomodando las paritarias estuvieron siempre a la baja en los 4 años de gobierno de Alberto Fernández, la CGT. Sí. Hubo una pérdida de poder real del salario del 20%. Hay que sumarle el 20% que ya traía atrasado en el gobierno de Macri.
Sí. Y en el último mes, viste que este dato ahora dice que es la caída salarial más alta en los últimos 20 años, de un 15%. Las paritarias ya quedaron por debajo 100%, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahora se necesita un aumento de salario y jubilaciones inmediatas al valor de la canasta familiar. Sí. Siempre lo hemos planteado de la izquierda en todo sentido, ¿no? Bueno, en los sindicatos. Y cuando se discutieron, por ejemplo, todas las leyes que se cambiaron para las jubilaciones, por ejemplo, la jubilación, el cambio de movilidad jubilatoria nunca estuvo atada a la inflación real. Entonces combatimos a la inflación. No, y aparte cada vez que la cambiaron era porque la fórmula que había los beneficiaba. Sí, sí, claro. Jubilados. Pero nosotros hicimos una moción, estamos hablando bajo el gobierno peronista, de que la movilidad tenía que ser de acuerdo a la inflación real. Es decir, si la inflación que generan ellos, los grandes, porque le dan la impunidad a los grandes capitalistas formadores de precios, va a ser del 15%, del 20%, bueno, que eso automáticamente pase a una cláusula gatillo. Eso nunca ocurrió. Y fíjate, ayer estuvimos participando de Izquierda Socialista con nuestros compañeros, en la compañera diputada Mercedes Trimarchi, nuestro economista José Castillo, en la audiencia del gas. Sí. Las petroleras, transportadoras, distribuidoras están pidiendo un aumento del 500 al 700% y que se indexe al valor real de la inflación. Eso nunca ocurrió. Bueno, pero te quiero decir cuánto aguanta la gente con las no hay un llamado paritario, cuánto aguanta la gente en general. Claro. Y estamos hablando de los votantes de Milei. Los votantes de Milei votaron un cambio. Porque el resto ya sabe que no querían esto, por lo menos. Ahora hay mucha gente que empieza a decir, yo esto no lo voté. Yo creía que el ajuste no me tocaba. Claro, con un discurso esa era una de las cuestiones que yo recuerdo justamente todos los consultores y demás, cuando arranca el gobierno, uno de los principales temas era que en la percepción de la gente de que venía un ajuste, siempre era sin considerar que el ajuste le tocaba a ellos. Viene un ajuste, pero un ajuste que le toca a otros, no un ajuste que nos toca a todos nosotros. Claro. Primero era la casta. Sí. Después, Milei dejó de hablar de la casta y cuando arrancó ya en el gobierno dijo el problema es el Estado. Sí. Porque se da la idea, el gobierno, ¿no?, para justificar todo el desastre que está haciendo, de que hay un Estado opresor, hay un Estado que acá está todo privatizado. De la década del 90 se privatizó todo, perdimos los ferrocarriles, los teléfonos, las empresas de agua, electricidad, el control del petróleo, el control del gas. Ayer se están cumpliendo ahora 31 años de todo el desguace del Estado. Gas del Estado, que se está discutiendo ahora en esta audiencia que nosotros criticamos tanto, el aumento del tarifazo, pero no solo eso, sino el sistema gasífero. Cuando era gas del Estado, era una empresa líder. Estaba Estados Unidos, la ex Unión Soviética, después venía Argentina. Y había tarifas accesibles, había red de gasoductos enormes, pero era bajo control del Estado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando se dice eso, primero, la casta, después era el Estado. Sí. Y no los privados, ¿no? Entonces, un pibito de un Rappi dijo, no, a mí no me toca porque yo soy privado, yo no estoy en el Estado, no soy empleo público, no soy nada. La devastación, la libertad de precio es una cosa descomunal. Libertad de precio. Ahora, la libertad, cuando se refiere a Milei... Pero es que además la libertad de precios en un mercado como el nuestro, donde vos tenés grupos muy concentrados, que son los grandes formadores de precios, no funciona. Es rienda suelta para que... Vos imaginate, pero se dice que hay una inflación reprimida. Ahora hubo un 145% de inflación en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y eso fue reprimido? Lo que están reprimidos son los salarios, las jubilaciones, los planes sociales. Vos imagínate, si vos decís que está reprimido del Estado, Milei asume, dice hay una inflación reprimida, ¿qué hace Arcor? ¿Qué hace Ledesma? ¿Qué hace? Sube todo. Pero suben todo, y las gasíferas van, y las petroleras van, y dicen, pero aumentemos el gas, aumentemos el transporte, aumentemos... Entonces me ubico en un votante de Milei que está haciendo aceleradamente esta experiencia. Claro, porque una cosa era que... ahora está cayendo la popularidad. Volviendo a tu ejemplo del Rappi, ¿no? Una cosa era que al que labura en Rappi, en Uber y demás, le dijeras, bueno, no vas a tener jubilación, no la tengo, no vas a tener obra social, no la tengo.
pero esto sí le toca a todos. Vas a seguir cobrando 100.000 pesos, 120.000 pesos, vas a tener que seguir poniendo la bicicleta y la moto, no vas a tener nada, y cuando vayas al supermercado vas a encontrar el 100-200% de aumento en las góndolas, te va a venir el tarifazo en el boleto del transporte, te va a venir... Eso es... bueno. Pero ahora, ¿el gobierno no se da cuenta de esto que vos describí, de que la gente no está llegando a fin de mes, suben los alimentos, las tarifas, y no estamos hablando de un aumento del 10, del 15, del 20, del 30. Estamos hablando de aumento, por ejemplo, en el pasaje de un 400, 500% en el interior del país. No es que no lo ve, no le interesa. La ultraderecha, cuando gobierna, mirá las palabras de Milei. Primero que eran 45 años, después 35, y el otro día lo bajó un poco. 15. Pero dijo, inclusive con todas frases apocalípticas sacadas de la Biblia, ¿no es cierto? Es decir, si no te sometés a la esclavitud, a los males y demás, no viene el futuro, la luz del túnel. Dijo 15 años, vas a ver dentro de 15 años las 2/3 partes de las cosas buenas. Está diciendo que si la inflación de diciembre es del 30%, hay que llevar en andas a Luis Caputo. No, ellos tienen un direccionamiento, es la ultraderecha en el gobierno. El direccionamiento es cualquier traba para que los grandes capitalistas arrasen con todo. Y tengamos, es decir, un gobierno, para lo que decía el otro día una compañera, un gobierno que gobierna para una ultra minoría. Y te agrego otra, no hay plata, le dice al pueblo trabajador. Y hoy se dispusieron 1.600 millones de dólares para los bonistas de la deuda externa, está el Fondo Monetario Internacional. O sea, es redoblar el saqueo y el sometimiento para que Argentina siga tributando a las multinacionales, a los bancos y esencialmente al Fondo Monetario Internacional. Y ahora se suman los embates de la justicia porque está teniendo, digamos, respuestas judiciales al decreto de necesidad de urgencia en el caso de los trabajadores que habían sido afectados por el tema de la regresividad de su derecho. Claro. O sea, está encontrando, digamos, contrafrente por todos lados. ¿Hasta cuándo se podría sostener esto? Sí, pero hay que apostar a la lucha y a la movilización. La justicia es la justicia. Está la barbaridad que hay un juez que tuvo que decir, bueno, no, las partes de suspendamos del DNU la parte laboral. Después viene el Parlamento. En el Parlamento están haciendo toda una parodia para decir, hoy Patricia Bullrich sacó esto de que, del artículo de que si son 3 no pueden pedir permiso, pero se mantiene todo el plan represivo. Es un plan de ajuste brutal y de saqueo. Es un plan represivo y plenos poderes. Plenos poderes, efectivamente. ¿Por qué digo confiar en la movilización? Porque todo eso es un conciliábulo entre los políticos patronales. Lo importante es que se ha arrancado un paro a la CGT. Vamos en 15 días a un paro con movilización que va a ser multitudinario y tiene que ser un verdadero plan de lucha para terminar con esto, porque no hay que esperar absolutamente nada. Y eso no solo lo dice también el peronismo. El peronismo viene con Cristina Kirchner está borrada. Sí. Sergio Massa el otro día reapareció para decir que está en contra del paro. Bueno, apostamos a la lucha y a la movilización y que cada vez sea más grande para derrotar el DNU, para derrotar la ley ómnibus, y eso es lo que está embarcado Izquierda Socialista, el sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Estamos en contacto. Ahora los invito a ver este informe sobre el crimen en Santa Teresita. Más o menos a las 7 de la mañana empezamos a escuchar ruidos y me levantó mi abuela y mi mamá porque pensaban que el que estaba acá afuera era yo, porque había salido más o menos, había vuelto más o menos a la misma hora. Y nada, nos pusimos ahí a resguardo y no escuchamos en ningún momento un grito de ayuda, como dicen en la tele. Lo que sí, los amigos estaban pidiendo que llamen a la policía. Y bueno, Tomás ya estaba tirado antes de que venga la policía. Intentaba como resguardarse. Sí, eso es lo que, la versión que tenemos nosotros. A eso de las 7 de la mañana se escucharon movimientos y gritos violentos. Nos despertamos y lo que vimos fueron chicos que corrían hacia la ruta. Bueno, mi hermano era un buen pibe, se llevaba bien con todos los pibes de acá del barrio y nada, nos vinieron a hacer el aguante porque la verdad que él no se merece esto. Y si esa pelea fue porque del 23 que hicimos una joda en mi casa, esto seguía y todo empezó en mi casa. Y los gatos porque
Bueno, porque robaron una cartuchera con plata, no sé qué cosa, se empezaron a hacer más así, se pelearon a la esquina de mi casa y justo que sabían que nosotros íbamos a venir para acá, se empezaron a hacer los piolas, a tirar botellazo y nada. Aunque ¿Había menores, chicos? Para mí eran todos menores. Yo eran También chicos. se hablaba que había un pequeño de 5 o 6 años. No, tanto como eso no, pero qué sé yo, 15, 16, eran chicos muy jóvenes. Que es normal también en esta época, porque yo vengo hace muchos años y la costa, la playa, estuvo desde temprano la gente reuniéndose para festejar. Y los chicos jóvenes se quedan hasta, pero nunca pensé que iba a terminar en esta tragedia, ¿no? Porque es un chico de acá, de la zona, por lo que sé. Bueno, y para hablar de este tema, justamente tenemos a Mario Cariño, que va a ser nuestro columnista en temas penales. Mario, contame, bueno, un poco, esto nos hace acordar, ¿no?, al crimen de Fernando Báez Sosa, porque también se da en el contexto del verano, tiene sus cosas en común. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, mira, te cuento que hoy la causa tiene 13 personas imputadas. O sea, tiene 11 mayores y 2 menores. Estos 2 menores fueron hace 24 horas dados, digamos, en libertad, ¿sí? Porque se comprobó a través de una rueda de conocimiento donde no tuvieron participación, pero quedaron imputados. ¿Sí? Y dentro de los 11 que quedaron involucrados, tenés 2 grupos. Uno que está, digamos, complicado como ser autores o coautores. ¿Sí? Dentro de ellos, el que más indicado es el señor Copelián. ¿Sí? Que le habría dado una puñalada. Exacto, es el que surge, y a través de testimonio que surge de la Fiscalía, el que habría sido el que le causó, digamos, el puntazo final, ¿sí? Lo que pasa es que evidentemente acá hay un temita con que la defensa, obviamente, con todo criterio defensivo, no declararon los imputados, ¿entendés? Sí. Y la Fiscalía está trabajando con una teoría de que acá hay un homicidio premeditado, doblemente agravado por el concurso de personas y la alevosía, ¿sí? Con lo cual, a esta altura de la causa, que recién están con los primeros días produciéndose las pruebas, por ahora, digamos que la Fiscalía ya tendría, ya más o menos para las próximas semanas, porque recordemos que la Fiscalía tiene que tomar entre 15 y 15 días más, que puede ser prorrogable, para dictar el auto de procesamiento o la prisión preventiva directamente, lo que sería, porque ahora está en calidad de todos detenidos. ¿Sí? Sí. ¿Qué calificación tienen? Digo, en principio, ¿esto lo califican como homicidio en riña? ¿O va por el mismo camino? Bueno, esa es la teoría que está manejando la defensa, ¿sí? En los últimos días estuvo circulando unos letrados donde serían los defensores, en este caso de los imputados, donde se está, digamos, sembrando la teoría de que esto fue una riña, ¿sí? Sí. Y que no fue algo preparado o premeditado por este grupo de personas imputadas, ¿sí? Con lo cual lo veo un poquito medio difícil esa teoría, porque realmente con las cámaras, los videos que ya son de público conocimiento y los testimonios que nosotros no pudimos acceder a todo el contenido, pero que algunos, digamos, recortes ya se puede ir vislumbrando a través de los medios, es que todo indicaría que evidentemente acá no hubo una riña, no hubo una riña. Hubo una premeditación que comenzó el 23 de diciembre. ¿Sí? De hecho, ambas partes, si vos analizás, tanto la parte imputada, la parte de la defensoría imputada, como la querella, en este caso el doctor Pierri, coinciden que el hecho habría nacido el 23 de diciembre. O sea que hay una pelea previa. Exactamente, pelea previa. Donde se produce el corte, donde dicen, no, mira, hubo una pelea previa, pero no hubo una continuidad. O sea, cuando a los acusados se dice, mira, ustedes lo encontraron el 1 de enero a Tomás en la playa, o sea, y fueron con la intención de matarlo, porque ya previamente habían tenido esta reyerta, este encontronazo el día 23 de febrero, porque supuestamente uno de los imputados habría extraviado, o se le habrían robado la billetera que contiene el DNI. Bueno, con ese argumento, la defensa de los imputados dice, no, mira, esto fue una riña. Eso básicamente. ¿Y vos de qué teoría estás más cerca de inclinarte? Mira, está un poquito, digamos, muy inclinado con lo que se pudo ver
hacia la teoría de la coautoría, o sea, todo indicaría, inclusive hay un testimonio fundamental, la dueña de la casa donde termina finalmente acuchillado, porque otra cosa no, con el puntazo final que le dieron y todas las patadas y botellazos que le dieron al pobre Tomás, evidentemente ahí hay un testimonio de una persona que no se puede dar los datos en este momento, pero es la que vio, digamos, el desenlace fatal y final. Bien. ¿Sí? ¿Sabes, Jorge? Lo escuchaba atentamente a Mario, decía que esto empieza el 23 de diciembre. Señora, señor, usted que nos está mirando ahora, usted sabe que no empezó el 23 de diciembre. La juventud está a la deriva hace muchos años. Cuando van a la previa, como siempre digo, no van a tomar chocolatada. Cuando van al boliche, alcohol y droga. Imagínense, de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana que salgan de boliche, alcohol y droga. Por eso a la salida se patean la cabeza, se matan y demás. Mientras tanto, ¿qué hace la sociedad? Los padres nos convertimos en amigos de nuestros hijos y los dejamos huérfanos. El padre no tiene que ser amigo, tiene que ser la autoridad en la familia. ¿Y los políticos qué hicieron? No quieren tratar nunca la baja imputabilidad. Dicen, no, porque ¿cómo? ¿Cuántos chicos vamos a tener presos? En la región el promedio de 13 años. En Inglaterra de 10 y demás. ¿Usted ve chicos presos? No, el Estado se hace cargo antes que lo agarre el narcotráfico y los convierta en soldaditos, antes que ellos salgan a delinquir y un honor sea matar a un policía. Y fíjese otro detalle, le sacamos el servicio militar. Me critican muchísimo por esto, pero para los niní, para los que no trabajan ni estudian, dígame si el servicio militar hoy no estaría bien. Usted pide un plomero, no tiene, pide un pintor, no tiene, un albañil, no tiene. Esas profesiones se conseguían haciendo el servicio militar. Es mentira que empezó el 23 de diciembre. Esto empezó muchísimo antes. Jorge, hablando de cosas que empezaron mucho antes, ¿cómo hacemos para no terminar con el narcotráfico como en Ecuador, que, bueno, ya vimos lo que pasó en los últimos días, sumado a que, acuérdate que mataron un candidato a presidente? Exactamente. Sí, no, lo de Ecuador es una fotografía que la tenemos que ver y muy de cerca. El gobernador Puyaro decidió sacar a su familia por las amenazas que hay. Y el narcotráfico, que acordate distintos gobiernos que decían que la droga estaba de paso, etcétera, etcétera. Lo que hay que decir la verdad, hoy en la Argentina se vende más droga que el pan. Se vende más droga que el pan. Esta es una realidad. Todo el mundo sabe dónde la vende. Si vos vas a un bar, te dice, ven el kiosquito de al lado, el otro de al lado, todo el mundo sabe dónde la vende. Los únicos que no ven son las autoridades políticas, porque no quiero, sé que me van a decir, la policía está corrupta, tiene algo que... Sí, claro, porque la política nunca asumió el tema de la droga. Usted se preguntará por qué. Yo siempre me pregunto por qué. Por omisión, por interés, pero el tema de la droga nunca se trató. Yo tengo confianza ahora que está Patricia Bullrich, porque ella siempre prometió mano dura al narcotráfico. Miraba en Ecuador que el presidente sacó el ejército a la calle. Sí. Y cuando nosotros hablamos acá de sacar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, no, porque la ley, porque la Constitución. Bueno, hay que acabar con el narcotráfico. Tenemos muy mal recuerdo de las Fuerzas Armadas en la calle y es un recuerdo que es bastante reciente. Yo creo que la resistencia en realidad pasa por ahí más que por una cuestión de legislación. Mario, ¿le querés decir algo? Sí, yo quería preguntarle, Jorge, ¿vos estarías de acuerdo si ante esta situación que vos planteás de que evidentemente la familia de este gobernador sufrió agresiones, ataques, que es gravísimo para la democracia? Creería que en esta instancia, con este proyecto de ley ómnibus que ya está en pleno tratamiento en el Congreso, ya las fuerzas federales estarían habilitadas por intermedio del presidente de la Nación para que sean directamente ellas las que tomen cartas en el asunto. Pero vos fíjate, se quejan de esta posibilidad de que 3 personas tengan que pedir permiso para reunirse. ¿Y qué pasaba hasta hace un mes? ¿Quiénes estaban en la calle? Los delincuentes, las barras bravas. Acá hay que tomar una decisión y ver. La mirada de la justicia tiene que ser garantista a la víctima, no al delincuente. No puede ser porque haga un curso de jardinería lo libere, porque haga un curso tal lo libere, porque es menor lo liberan a los 2 días. Y si está entre 16 y 18 años, si la pena es de 15, se la convierten en 7 y a los 3 años de vuelta está robando. Hay que aceptar la realidad. Como también ahora... quiero discutirlo seriamente, esto es lo del artículo 34, la de legítima defensa. Se tiene que agregar en ese artículo, para el policía. ¿Qué policía va a utilizar el arma si lo catalogan igual que a una persona cualquiera? Bueno, también hablan del tema de que es muy serio el tema de los motochorros. Hay que agravar la pena del robo en motovehículo, también está en el proyecto. Entonces, todas estas cosas... Bueno, eso es algo que funcionó muy bien con lo que fueron...
las leyes de agravamiento, ¿te acordás? Para los casos de secuestro, pero sí, después del caso Bloomberg. Pero Juan Pablo, pensaba esto, ¿a vos te parece que se le puede...? Mira, acordate el caso Chocobar, proporcionalidad del arma, le disparó por la espalda. ¿Qué hizo Chocobar? Socorrió a un turista que le habían dado 9 puñaladas, chicos que inclusive tenían antecedentes, que tenían problemas de droga. El caso Chano, el policía Méndola, terminó en un caso penal que el mismo Chano salió a decir después a favor de él. ¿Por qué? Hablan de la proporcionalidad del arma. Una persona que cumple el rol de policía, es decir, que está defendiendo a la sociedad, no se le puede decir que no utilice el arma. En Estados Unidos hay un policía, un sargento en Utah, dijo que, y se demostró científicamente para el mundo, que una persona con un arma blanca a 8 metros es mucho más peligroso que con un arma. Entonces, lo que te digo... No, para eso también es muy útil el tema de la taser. Jorge, déjame decirte esto último. Sí. No seamos hipócritas, mano dura a los delincuentes. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir, llegamos al final del programa. Les agradezco muchísimo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.